Pues Dios les bendiga, queridos hermanos, un gusto, verdades bíblicas, de nuevo dando guerra. Otra vez en este lugar con el propósito de reconocer directamente el plan de Dios, las bendiciones de Dios para nosotros, sin la intervención del hombre, mucho menos del diablo. Eso es lo que quiere decir verdades bíblicas, las verdades que Dios nos da a través de su palabra. Para mí es un gusto, un placer. Dios les bendiga a todos mis hermanos, Dios les bendiga hermanas, hermanos, Dios les guarde. A mis amigos que nos ven a través de las redes sociales, Dios les bendiga. A los amigos, los hermanos en la fe, comuniquen estos sencillos mensajes, ¿verdad? Lo he dicho yo en las redes con todo el respeto. No soy el mejor pastor ni lo quiero ser, porque mi pastor se llama Cristo Jesús. Ahí sea la honra y la gloria. Ni quiero ser tampoco el más visitado. No, tampoco no. No, yo no tengo ese, ¿cómo se dice? Esa ambición mala de experimentar eso. No. Yo lo único que deseo es llevar el mensaje a las almas que están perdidas, que no conocen a Cristo. Ese es mi deseo. Que la gente corrija, ordene su vida, se aleje de los pecados, se vuelva a Dios a través de un hecho real, que es a través de una transformación espiritual. Por eso Verdades Bíblicas se ha encargado de educar conforme a la palabra de Dios. Es decir, que la palabra nos restaure, nos limpie, nos marque un camino correcto y que usted finalmente lo experimente. Ya alabamos al Señor a través de la alabanza, gloria a Dios. Esa es una parte importante dentro de este crecimiento espiritual. Entonces, en esto quiero, antes de entrar en el tema, pues quiero contarle que pues yo estuve por ahí caminando en el centro, ¿verdad? El día de antier, hace 3, 4 días, y me encontré con una manifestación en el centro donde estaba lleno de casas de campaña. Y bueno, una manifestación. Usted sabe lo que es una manifestación. Un grupo de personas que se manifiestan contra algo que no se les es dado, permitido, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo van a refutar, ¿verdad? Conforme al gobierno, que en este caso es el gobernador del estado, etcétera, etcétera, que tiene la autoridad en el estado. Y van precisamente a manifestarse, pues a decir que no se les ha cumplido. Todo eso es una manifestación. Paran las calles, agarran pues todo el centro de la ciudad y se manifiestan con pancartas, gritos, etcétera, etcétera. Puede ser abuso o no, pero es parte de esa manifestación. Y yo me quedé pensando, por eso la gloria sea para Dios, porque me quedé pensando eso y lo subí también en una enseñanza que dimos en las redes, y me quedé pensando sobre eso. Y dentro de ese pensamiento, queridos hermanos, dije, pues no porque estas personas vengan a manifestarse, el gobernador va a decir, bueno, vinieron a manifestar, bueno, les voy a hacer caso. Difícilmente, hermanos, difícilmente. Allá estará el gobernador, jajaja, jijiji, muy contento. Y yo digo, no sé si sea correcto, pero a mucha gente les digo, ¿quieren manifestarse? Vayan afuera del gobernador y afuera de su casa, póngansele, plátensele. Ahí sí le va a afectar, porque una manifestación altera el orden público y también perjudica a terceras personas. Al gobernador no. Así de sencillo. Y esto va a seguir. Digo, Dios bendiga a nuestros gobiernos, como lo dice Romanos capítulo 3:1, ¿no? Tenemos que respetar a nuestro gobierno y estar orando por ellos. Lo dice la Biblia y yo lo tengo que hacer, aunque ellos anden en caminos equivocados y corruptos. Sí.
Por eso nosotros debemos de saber e instruir al pueblo, aún los gobiernos, para que obedezcan a Dios como máxima autoridad. Si no lo hacen así, va a ser un fracaso. Sí. Entonces, va a venir un gobierno, hermano, fracaso. Robo, robo, robo de dinero. Venta de empresas pertenecientes al país, como en esto que se está ejerciendo ahorita, la reforma eléctrica. Se la quieren quitar el pueblo para que vengan inversionistas extranjeros y nos gobiernen. En eso está la pelea. Pero como la gente no tiene conocimiento, estamos de mal en peor. Van a venir los gobiernos, ¿a qué? A dominarnos, a destruirnos, a empobrecer al mundo. Esto ya es política, pues, pero bueno, quiero, antes de entrar en el tema, platicarle esto, pues. Van a empobrecer cada día más a la humanidad. Entrar en todo lo que está experimentado o explicado por el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, los finales de los tiempos. Vendrán guerras, pestes, enfermedades, pandemias, como el coronavirus, lo que usted está viendo, temblores, ahí están las guerras, lo que está ocasionándose en Rusia, con Ucrania, y hay muertes, hay miles. Y esto no es un juego, es el inicio de los tiempos finales. Es el inicio de los tiempos finales. Entonces, me hizo pensar y motivar este tema de que los gobiernos alrededor del mundo van a ser peores, 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 porque si no tienen el conocimiento de Dios, hermanos, nada más van a enriquecer sus bolsillos y al pueblo lo van a dejar peor. Escuche, hermano. Y bueno, ya entrando en tema espiritual, ¿verdad? En tema espiritual, quiero leer una cita bíblica. Estamos leyendo un libro, pues que es interesante, ¿verdad? Es interesante este libro, que estamos estudiándolo. Y este libro marca un panorama de todas las religiones en el mundo, las sectas, ¿verdad? Las filosofías de los hombres, etcétera, etcétera. Pero también tiene la autoridad máxima, que es la palabra de Dios. Por eso es la madurez completa, la Biblia. Porque si no, usted va a tener filosofía humana, enseñanza de hombres, pero no de Dios. Y ahí va usted a luchar contra esos dilemas de las religiones. Lo que decía el apóstol Pablo en Colosenses 2:8. Que él reprende las tradiciones de los hombres porque atentan contra la palabra de Dios. Entonces, pues dicho esto, ¿verdad? Dicho todo esto, voy a ir a una escritura, ¿verdad? Que dice así, ¿verdad? La escritura dice así. Dice así la palabra de Dios. Dice así la bendita palabra de Dios. Esto se encuentra, hermano, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 30:19, que dice así: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. ¿Qué quiere decir esto, hermano Rafa? Bueno, Dios, hermano, ya entrando en estudio, Dios, después del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Del pecado, de la desobediencia, Dios trata con los judíos a través de darles la oportunidad a conciencia correcta de tener ese libre albedrío, pero de que elijan bien. Como ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, entiéndalo,
Adán y Eva finalmente comieron del árbol prohibido de la ciencia, lo que está ocurriendo ahorita, la ciencia, porque ya podemos nosotros a través de un celular comunicarnos, ¿verdad?, con otras personas de aquí a China, ¿verdad? Y vernos allí. Y podemos ver videos y tantas cosas que la ciencia ha aumentado, lo que dice la profecía, la ciencia aumentará. Eso ya lo estamos viendo. Entonces, aquí estamos viendo que creció la ciencia, pero también nosotros crecimos dentro del bien y del mal. No se duerma, porque esta bendición es para usted, y el diablo le puede hacer de ojito para que no reciba esta bendición de Dios. Por eso le digo, escuche. Entonces, el ser humano está pues siendo atacado por este pecado que es la ciencia del bien y del mal. Y ahí es donde el ser humano debe de aplicar esto a su vida para elegir correctamente, que decida ya con madurez correctamente su vida futura. Por eso el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Yahvé, como en otro idioma se puede mencionar también, yo soy el que soy, como dice la Escritura, está diciéndole al pueblo, elige, pero yo pongo por testigo, así como se lo dije a Adán y a Eva, no coman, y ustedes desobedecieron, ahora yo les digo a ustedes, yo pongo por testigo al cielo, que delante de ustedes les doy a escoger, decidan, pero delante de ustedes yo les doy la bendición, si ustedes obedecen mi palabra y la siguen y la obedecen, pero delante de ustedes también les dejo la maldición, el castigo, si ustedes desobedecen mis mandamientos y se van tras dioses ajenos que ustedes no conocen. Hermano, ¿y cuáles son esos dioses ajenos? Pues el diablo, Satanás, a través de toda el pecado de tentaciones que trata de darle al ser humano para que caiga, como lo es el alcohol, la droga, el tatuaje, la inmundicia, la soberbia, la falta de perdón, el adulterio, el lesbianismo, el homosexualismo. Todo ese tipo de caminos son de destrucción y muerte, y Dios se los hace ver. ¿Para qué? Para que ellos tomen una buena decisión. Y entrando a esto, pues tengo que relatarles actos seguidos de lo que ocurrió, porque aún teniendo ellos el libre albedrío y dándoles Dios Moisés las tablas de la ley, el pueblo decidió rebelarse en contra de Dios, porque permitieron que el diablo tentara su carne en el ser humano, y el ser humano tuviera apetito por los deseos de la carne, y el ser humano en su conciencia opta por los deseos más de la carne, en su conciencia aún, que por la obediencia a Dios. Y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y por ejemplo, en el ejemplo que le decía de los gobiernos, sucede, quiero hacer énfasis en esto, porque sucede de que, por ejemplo, el primer rey, que fue Saúl, lo elige el pueblo judío. Fíjese, hermano, lo elige el pueblo judío. ¿Por qué, hermano Rafa? ¿Por qué así? Si el pueblo judío, ¿quién más precioso rey que Dios? ¿No? Pero no. El diablo elige los gobiernos humanos
sí, por decirlo así. Así es, a través de las religiones, todo eso. Y levanta un gobierno humano. Y el pueblo judío dice, no, pues, profeta, nosotros queremos también, profeta Samuel, queremos tener un gobierno. Queremos tener un rey en Egipto. Y Samuel pues se incomoda porque dice, ¿cómo es posible? Si tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ustedes quieren copiar lo que hace el inconverso, el idólatra. Ustedes quieren copiar ese tipo de gobierno. No, pero que, y están necios, hasta que finalmente, bueno, Dios en esa terquedad dice, bueno, está pues bien, está bien pues. Y Dios pues ya le da la autoridad al profeta Samuel para que unja, le dan al rey, a Saúl, y que claro, el profeta Samuel se va a encargar de darle palabra, le muestre lo que debe de hacer el rey, para que el rey lo comunique a su pueblo y así siga. ¿Me explico? No. Y así siga. Pero ¿qué pasa? Vaya, oh decepción, vaya Saúl, entra la soberbia en el corazón de este varón, empieza a dejar entrar en su corazón la soberbia, hasta poder él mismo determinar las cosas. Yo soy el rey de Israel y yo mando. Fíjate nada más. Y Dios ve mal eso porque, vuelvo a repetir, ¿cómo pues? ¿Qué más? Dios castiga eso, hermano. Después de eso, después de Saúl, levanta a David, aquel joven pastor de ovejas, ¿verdad? Que pelea, usted recuerda la historia, pelea con Goliat. Pero ¿qué sucede también, hermano? Falla también David. Falla David. ¿Por qué? Porque bueno, este varón se fija en una mujer casada, la ve desnuda y la quiere para sí siendo casada, a Betsabé. Y con ella contrae un hijo, el cual muere porque Dios establece su ley. Porque la paga del pecado es la muerte. Hermano, no debemos de hacer menos la ley de Dios, ni mucho menos los principios o los mandamientos de Dios. Y Dios castiga esa relación. Y el niño amanece muerto. Muere por ese error que comete David, merece castigo. Y claro, el rey manda a matar al esposo de Betsabé, muere en la guerra, etcétera, etcétera. Y él, pues con lágrimas y llanto, pide perdón, bla, 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 bla. Y total, se casa con esa mujer. Y todos los reyes, en desobediencia, hermanos. Ahí ve usted a Sansón. Sansón fue pues pedido a Dios por su madre con la intención de que sirva en la iglesia, ¿verdad? Que sea un juez de bendición para el pueblo judío, ¿verdad? Y pueda dirigir al pueblo judío en el camino correcto. Pero ¿qué pasa? Falla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues pone sus ojos en una mujer que ¿mande? No, Sansón, hermano. Estamos hablando de Sansón.
Sansón pone sus ojos en una mujer que no pertenece a su pueblo, filistea, y eso lo lleva a condenación. Para no hacer el cuento largo, lo llega a condenación, fracaso. Y aún en el último momento, ¿verdad?, el rey filisteo lo encadena, lo deja ciego y le devuelve las fuerzas a Sansón, porque pide pues misericordia. Y la última, y derriba el templo de filisteo y ahí mueren todos. Pero ahí está precisamente el hecho de que los gobiernos humanos no funcionan, que es lo que podemos aterrizar en los gobiernos aquí. El presidente de la República, podemos mencionar, digo con un respeto al público, a los amigos que nos están escuchando, pero ahí podemos nosotros mencionar los antiguos presidentes, si hicieron bien al pueblo o no, si sirvieron al pueblo o no, porque robaron al pueblo, al país, lo dejaron en la bancarrota, en la miseria, los antiguos gobiernos de los partidos políticos anteriores. Ahí está, todo por la soberbia humana. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra vista en Dios, regresar otra vez a Dios, para que Dios pues nos diga qué hacer de la manera correcta y hacer nosotros su voluntad. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que nosotros podamos correr con un futuro correcto y nosotros podamos experimentar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador, y como Él no va a saber lo que nosotros necesitamos. ¿Me explico? ¡Ánimo! Dios es nuestro creador, pues Él va a saber lo que usted necesita. Sus necesidades, Dios las sabe. Entiéndalo. ¿Cómo no lo va a saber Dios? En ese error que cometió Adán y Eva, Dios manda a su Hijo Jesús para que nosotros seamos liberados de la condición eterna del pecado, y manda a Cristo a salvarnos, pero con el propósito de que, escúchenlo, hacerle caso a Cristo, de que enderecemos nuestra vida, de que dejemos el pecado. ¿Para qué? Para que a través de Él, de su enseñanza, de su evangelio, nosotros otra vez encontremos el camino correcto en obediencia a Dios. Y el mismo Padre lo está diciendo: dejo por testigo al cielo, pero yo te digo esto: yo te voy a bendecir si tú obedeces el mandamiento que te doy. Escúchame, te voy a bendecir. Pero también te quiero advertir por segunda vez que vas a encontrar maldición si sigues desobedeciendo lo que yo te digo. Entonces, hermanos, ahí está el libre albedrío. Ahí está la decisión que usted tiene que tomar para que le vaya bien. Para que a usted le vaya bien. Porque la Biblia, igual que los mandamientos, están hechos para que nos vaya bien, para que nos eduquemos, para que nosotros vivamos en un camino correcto, alejándonos de toda maldición diabólica, satánica, que le pertenece al diablo, porque este vino para hurtar, matar y destruir. Y tenemos nosotros que escuchar esto, ¿verdad? Por eso le tengo que, pues, comentar estas cosas. Dice esto que está aquí, dice: Jesús menciona que el corazón es como un árbol que da buenos frutos o da malos frutos. Dice además que el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero que el que es malo, de su maldad, produce el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:43. No hace falta ninguna otra explicación. Para los frutos, Jesús enseña que del corazón vienen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Mateo 15, 19. La explicación final para la conducta humana es encontrada en el autodeterminado centro del ser humano, la conciencia, el libre albedrío. Es por esto que hay que nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesús, para que tengamos un nuevo corazón y nuevo espíritu. Ezequiel 36, 26. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios, porque su corazón se había apartado de Dios. Roboam no se quedó atrás, dice que actuó mal, porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. El rey Sedequías hizo lo que ofende al Señor su Dios, porque fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor Dios de Israel. Interesante, cuando Dios le preguntó a Jerusalén, ¿hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Y pide, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. La Biblia también menciona la capacidad que tiene el hombre para impedir la voluntad de Dios. Dice en Lucas que los fariseos y los expertos en la ley rechazaron el propósito de Dios respecto a ellos cuando no se dejaron bautizar por Juan. El hombre debe de escoger entre volverse hacia Dios o alejarse de Él. Él es libre. Cualquier cosa que el hombre escoge, lo hace con la esperanza de encontrar felicidad. Él es capaz de dirigir sus efectos exclusivamente hacia dos cosas finitas, personas o él mismo, o se aleja de Dios. Agustín dice que este alejarse no es algo forzado, sino voluntario. El supuesto mal o el supuesto pecado es un producto de la voluntad. A pesar del hecho del pecado original, todos los hombres todavía poseen la libertad de su voluntad. Esta libertad o libre albedrío de la voluntad no es lo mismo que la libertad espiritual, porque la verdadera libertad espiritual ya no es posible en su totalidad en esta vida. El hombre utiliza ahora su libertad para escoger lo que mejor le conviene, pero aun cuando el hombre escoge correctamente, posee el poder espiritual para hacer el bien que ha escogido. Él no necesariamente tiene que ser ayudado por la gracia de Dios, mientras que el supuesto mal es causado por un acto libre de voluntad. La voluntad, por el otro lado, es el producto supuesto de no la voluntad libre del hombre, sino de la gracia de Dios, según el dicho e interpretación personal de los creyentes. Entonces, en esto podemos aterrizar, hermanos, para terminar, que el libre albedrío está para usted, a la conciencia y voluntad de usted, si elige correctamente o no. Está en su conciencia de hacer el bien o el mal. En su conciencia, hermano. En su conciencia. Dios le da a elegir entre por lo correcto, a la obediencia a Dios, o lo que el diablo experimenta a través de los deseos de la carne. La decisión es para usted. Que Dios los guarde. Vamos a hacer una segunda parte en este tema. Dios los bendiga. Que tengan buena tarde.